Y mira qué hermoso en esta mañana, hablamos hace 2 domingos, dijimos de que cómo nos podemos recargar y nos recargamos con la palabra de Dios. Nos recargamos, el domingo pasado hablamos acerca de la oración y hoy vamos a hablar de cómo el Espíritu Santo también es nuestra recarga. Pero fíjense que la luz de ahí no me deja ver a los que están acá, se ve raro así como ahí. Fíjense que la palabra recarga, lo que significa estar recargados, es aumentar excesivamente y aumentar la cantidad. Entonces, estas semanas anteriores hemos estado hablando de que necesitamos recargarnos, que necesitamos aumentar la cantidad, aumentar de una manera excesiva nuestras vidas, nuestra vida espiritual. Lo hacemos cuando leemos la palabra de Dios, lo hacemos cuando estamos en intimidad, en oración con el Señor, pero también vamos a ser recargados cuando dejamos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y obre, porque no es nada más de que aquí estoy, Espíritu Santo, ven y lléname, sino que tienes que dejar de que Él transforme tu vida para que puedas ver un cambio. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren ser recargados con el Espíritu Santo hoy en esta mañana? Amén. ¿Sí? ¿Quieres ser recargado con el Espíritu Santo? Amén. El Espíritu Santo es un regalo de parte del Señor para nosotros. Esto no es para algunos o para otros, para todos nosotros. Simplemente tienes que estar dispuesto a recibirlo. Pero antes de que explicarte un poquito de cómo es que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, yo quiero que vayamos un poquito a la historia, porque yo quiero que tú pongas atención en algo que Jesús nos dijo, nos dejó una promesa, pero para que podamos entenderlo necesitamos irnos un poquito a la historia. Lo vas a encontrar en Deuteronomio y en Levítico acerca de las fiestas del tabernáculo. Algunos de ustedes saben qué es, hay otros no, pero entonces ustedes después en su casa, porque no vamos a tener tiempo hoy, lo pueden leer. En Deuteronomio y en Levítico habla acerca de todo el procedimiento, los ritos y todo lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel que tenía que hacer para celebrar estas fiestas. Nada más un poquito de resumen, estas fiestas que hacían duraba toda una semana, eran 7 días y todos tenían un significado lo que celebraban. Acuérdense que el pueblo de Israel celebraba y era como un recordatorio de todo lo que el Señor había hecho con ellos cuando fueron sacados de Egipto y todo lo que Dios había con ellos. Pero bueno, durante esos 7 días ellos tenían un ritual o algo que ellos hacían, un rito que lo hacían todos los días. Y lo que pasaba era de que los sacerdotes, dirigidos por el sumo sacerdote, dice de que ellos iban al estanque de Siloé a sacar agua del estanque y luego lo llevaban hacia el templo. Y lástima que no tengo aquí, a mí me gusta siempre poner cosas, pero esta vez no lo tenemos. Pero ustedes imagínense, en el templo estaban unas rocas que era donde derramaban y hacían los sacrificios. Entonces los sacerdotes traían esa agua y la derramaban sobre esas rocas mientras ellos estaban cantando salmos, mientras adoraban al Señor. Y ese ritual, podríamos decir, tenía 2 significados para ellos. Uno era de que era una oración a Dios para pedirle por provisión de lluvia, porque esta celebración se hacía en el otoño. En el otoño en Israel es desierto, hay sequía. Entonces era como una oración pidiéndole al Señor para que lloviera y que pudiera traer esa agua. Ahora, si nosotros nos recordamos, acuérdense de que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y no tenían nada que tomar, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera? ¿Se acuerdan? Que le hablara a la roca y saliera agua. Y salió agua de la roca. Entonces acuérdense de que los sacerdotes hacían esto como un ritual de un recordatorio. Entonces uno era una oración para que el Señor trajera esa lluvia, pero lo segundo que era también un recordatorio de esa provisión de Dios del agua de la roca. Eso está en Números 28, versículo 10, ustedes después lo pueden leer, donde fue derramada esa agua o cuando le habló
bueno, no le hablo porque al final le pegó, pero salió agua de esa roca. Entonces era un recordatorio de lo que Dios había hecho, pero también era un recordatorio para ellos de esa promesa de que iba a brotar de la roca agua viva en el tiempo del Mesías. Y entonces ahí es cuando nosotros, para aquellos que les gusta leer mucho la Biblia y que han estudiado, que viene entonces la profecía o las visiones de Ezequiel y Zacarías. Y nada más para que tengas una idea, quiero que las leamos, está cortito. Ezequiel capítulo 47:1. Aquí él está teniendo una visión y dice: en mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte del altar. En ese tiempo Ezequiel miró una visión donde estaba fluyendo agua del templo. O sea, imagínense las mujeres, hablamos hace unos viernes o unas semanas atrás hablamos de esto, de cómo esa agua fluía por debajo, por el templo, y eso es lo que estaba viendo Ezequiel. Acuérdense de que si están en un desierto, si están en sequía y que comience a fluir tanta agua, es algo sobrenatural. Tal vez para nosotros no, porque tenemos agua y cada vez que tú abres el grifo sale agua y no se te hace difícil, pero en aquellos tiempos ver una visión donde necesitabas agua y que empiece a fluir mucha agua es algo sobrenatural. Zacarías también lo dice en el capítulo 14, versículo 8. Dice: en aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el mar muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente tanto en el verano como en el invierno. Así que nada más para que tengamos un poquito de esta historia o de lo que significa para el pueblo de Israel que fluyera esa agua. Ese era el procedimiento o lo que ellos hacían. Entonces, ahora quiero que entremos. Ya entiendes tú lo que ellos hacían. Entonces, volvamos a recordar, acuérdense que dice de que el sumo sacerdote dirigía a todos los sacerdotes. Así que imagínense que el sumo sacerdote está ahí, todos los sacerdotes iban detrás, van hasta el estanque de Siloé en jarras de oro y de plata. Dice que tomaban esa agua, regresaban y iban al sacrificio, a las rocas, y derramaban esa agua. Y era un tiempo de alegría, estaban cantando salmos. Pero entonces yo quiero que vayas al capítulo de Juan 7, versículo 37-39, porque aquí sucede algo. Y me gusta porque dice que era ya el último día de las fiestas y era la más importante. Y dice que Jesús se pone de pie y que alza su voz, o sea, que grita y dice: si alguno... Ya sé que algunos se asustaron ahorita, porque acuérdense de que hay fiesta y estaba todo el pueblo de Israel celebrando, están cantando, están poniendo atención, todo el procedimiento, el ritual que van a estar ahí, y entonces están derramando la sangre y de repente Jesús se para y dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Entonces imagínense usted el pueblo de Israel, me imagino que todos así como, ¿qué onda es que este hombre que está haciendo? Y él se está parando y él está diciendo: ustedes están haciendo un ritual de una agua que fluye ahí y es eso, pero yo les voy a decir, si viene a mí aquel que tiene sed y viene a mí, yo les daré de beber. Y mira, leamos un poquito más abajo, dice: todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Esa es una expresión de agua viva, se refiere al Espíritu Santo, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Jesús estaba entonces poniéndose de pie y le estaba diciendo: el que tiene sed y viene a mí, yo le daré de beber. Pero no solamente te dar de beber algo de agua natural, sino que dice de que del corazón de esa persona va a brotar ríos de agua viva, va a brotar y va a fluir el Espíritu Santo. Eso es lo que estaba diciendo. Y hoy en día esa misma promesa nos la da a nosotros. Él nos hace una invitación y nos hace una promesa. Él nos dice: yo te invito, si tú tienes sed, si tú estás sediento, ven a mí
y yo te doy, ¿cuál es la promesa? Yo te voy a dar del Espíritu Santo. Yo te voy a dar de esa agua que va a fluir de ti, que va a brotar como ríos de agua viva. El Espíritu Santo es lo que hace. Entonces, si hoy yo te pregunto, ¿estás sediento? ¿Tienes sed? ¿Te sientes como que estás en un desierto seco porque espiritualmente y necesitas más? Jesús te da la invitación y te dice, ven a mí y yo voy a derramar del Espíritu Santo para que pueda fluir de ti esos ríos de agua viva. Pero sabes que esos ríos de agua viva es algo tremendo. En la visión de Ezequiel, él dice de que cuando fluía esa agua, nosotros entendemos que es el Espíritu Santo, dice que todo lo que fluía de ahí tenía vida, tenía fruto. Y esa es la invitación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer o qué es lo que necesitamos para ser recargados? Una, necesitas aceptar la invitación de venir a Él y beber del Espíritu Santo. Él quiere que tú disfrutes libremente de su gracia, de su perdón, experimentar el verdadero gozo. Eso es lo que el Señor quiere cuando nosotros queremos ser recargados, que tú recibas esa invitación, que tú le busques y que tú digas, sí, yo sé, reconozco que necesito del Espíritu Santo. Hoy en la mañana dijimos, Señor, necesitamos de ti. Yo necesito que tu Espíritu Santo pueda ser derramado en mi vida. Estamos reconociendo que tenemos una necesidad. Y cuando tú reconoces y tú estás dispuesto a recibir esa invitación, el Espíritu Santo comenzó a tocar. Y yo pude ver cómo muchos fueron quebrantados, otros fueron llenos de gozo, porque eso es lo que hace cuando nosotros estamos listos y aceptamos esa invitación. Pero también lo segundo es que tienes que creer y tener fe, que tú puedes acercarte a Él cada vez y ser lleno del Espíritu Santo, porque no es nada más de decir, Señor, sí, yo quiero recibirlo, pero es creer de que Él te puede tocar, es creer de que Él va a saciar tu vida, que Él va a transformarte, y eso es lo hermoso de lo que es el Espíritu Santo, y así es como fluye en nosotros. El mar muerto en la visión de Ezequiel, decía de que empezaba a fluir y que llegaba al mar muerto. Ustedes saben que el mar muerto, como dice la palabra, es mar muerto. No hay nada, no hay peces, no hay plantas, no hay nada, nada vive ahí, porque es un lago o un río que sí entra agua, pero no sale nada. Entonces todo se queda ahí como un estanque. Y ustedes saben que un estanque cuando está estancada el agua, ¿qué pasa? Se pudre, huele feo, no hay ahí vida. Bueno, ahora podría ser vida de bacterias y cosas que no. El mar muerto, por lo mismo de que sí hay una entrada, una fuente de agua, pero no sale, es salado, se queda todo ahí estancado y por eso no hay animales ni plantas, o sea, está totalmente muerto. Y muchas veces nosotros en nuestra vida, aún como cristianos, estamos como ese mar muerto. No hay fruto, no se ve nada que está dando fruto, que hay vida, porque simplemente estás recibiendo. O sea, si hay una fuente y tú vas a decir, no, pero yo sí vengo a la iglesia y yo de vez en cuando oro y yo de vez en cuando, todos los domingos escucho mensajes, pero te estás nada más llenando y hay una fuente de aquí, pero no hay nada que fluye. Y el Señor quiere de que cuando Él viene sobre ti y tú te llenas, que tú seas llenado, pero que también fluya. Eso es lo que el Señor quiere. Él no quiere que nada más tú te lo quedes con Él y qué bonito, sentí bien rico, sentí bien, el Señor me habló, pero ya me cierro y eso, porque cuando se empieza a estancar, empieza a oler feo. Porque todo es aquí, necesitas soltarlo, necesitas que el Espíritu Santo pueda extenderse a tu alrededor, que tú puedas dar ese fruto que Él quiere y que pueda haber vida en ti, que realmente puedas ser un cristiano que tiene vida, que la gente que está cerca de ti pueda sentir algo diferente, que pueda decir, wow, algo diferente tiene esta persona. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo en ti que está haciendo la obra, que está tocando y que está transformando tu vida. Entonces,
el problema no es tanto que el Espíritu Santo no quiere tocar nuestras vidas. El problema es que nosotros no dejamos que Él transforme, que Él cambie nuestra vida. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y transforme y haga su obra en nosotros, vamos a comenzar a ver fruto. Y eso es lo que yo quiero concluir o cerrar todo esto, es de que lo importante, sí, el Espíritu Santo quiere venir sobre ti, es una promesa que tenemos, pero lo más importante es que tú dejes que el Espíritu Santo realmente te recargue, que realmente te sacie, que transforme tu vida para que pueda dar fruto. Y mira lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros nos sumergimos en esa agua de vida, en el Espíritu Santo. Cuando tú te sumerges, mira lo que sucede. En Hechos 1:8 dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Hay dos cosas que suceden cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y tú lo dejas que obre. Lo primero es que dice que vamos a tener poder, tendrás poder. ¿Poder para qué? Sí, poder para hacer milagros, porque vamos a tener ese poder. El Espíritu Santo hace milagros, que tú puedas orar, que cuando alguien enfermo tú puedas orar por ellos. Acuérdate que no es nosotros, sino es el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida, para que cuando tú hablas con la gente, cuando tú oras por ellos, pueda haber milagros. Pero no solamente milagros físicos, pero milagros espirituales, milagros emocionales, que cuando tú hablas con alguien, cuando tú lo ministras en lo emocional, el poder del Espíritu Santo lo toca y lo transforma. Entonces, tenemos poder para hacer milagros, para enfrentarnos a los ataques del enemigo. El Espíritu Santo, eso lo que hace es el que te da la fortaleza, el que te da el poder para decir: aquí no le permito que el enemigo siga más. Yo no le permito que siga robándome las bendiciones. Yo no le permito al enemigo que venga a destruir mi familia, mi vida, mis finanzas, lo que tú seas. Te da ese poder. No es que estás así como: viene el enemigo. No, tú te sientes con autoridad y tú le dices: en el nombre de Jesús, por la autoridad que me ha dado, yo tomo, me apropio de lo que el Dios me dio. Te da esa autoridad y ese poder, entonces, para ir en contra de los ataques del enemigo. Dice Efesios 3:16: los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Así que Él te va a dar ese poder cuando tú eres lleno del Espíritu Santo y dejas que Él obre. Pero lo segundo que miramos en ese versículo, que cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, es que dice que serás testigo, compartirás con otros, vas a poder ser de testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. A veces tenemos como temor o pena de contarle a la gente lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero cuando el Espíritu Santo tú lo dejas trabajar en ti, te va a dar ese denuedo para poder compartir, y no te va a dar pena, no te va a dar vergüenza, porque tú vas a poder testificar de lo que el Señor ha hecho en ti. Pero también en Hechos 2:1-4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresar. ¿Qué es lo que sucede también cuando somos llenos del Espíritu Santo? Comenzamos a hablar en lenguas. El hablar en lenguas es una manifestación que el Espíritu Santo vive en ti. Y muchos dicen: ay, no, pero es que me da cosita como hablar en lenguas. Pero sabes que cuando tú hablas en lenguas, el Espíritu Santo está intercediendo y es nuestro espíritu orándole al Espíritu de Dios. El Espíritu, cuando tú estás hablando en lenguas, te da autoridad y te da poder en lo espiritual. Es el que te anima, es el que te va a dar esa fortaleza. Entonces, ¿por qué hablamos nosotros en lenguas? Porque muchas veces llega un momento que ya no sabes qué decir cuando estás orando. ¿Sí o no? ¿A alguien le ha pasado eso o solo a mí me pasa? Que ya después de una hora ya no sabes qué más orar, pero cuando tú comienzas a hablar en lenguas, es el Espíritu, tu Espíritu con el Espíritu de Dios que comienza a interceder y comienza a hablar, y te va a ministrar. Así que sí es importante que también hablemos en lenguas. Hechos 2:42-47 dice: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común.
Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en nosotros? Trae unidad, trae compasión. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo obre en ti, vas a sentir una compasión por el que está a tu lado. ¿Tienes alguien ahí que no sea tu familia? ¿Sí? ¿Alguien o todos están sentados con familia? Pero mira, el que está detrás de ti o el que está enfrente, Dios va a poner una compasión en tu corazón por esa persona. ¿Y qué significa compasión? Que tú vas a sentir la necesidad de esa persona, que tú de repente te vas a levantar una mañana o en la tarde o en la noche y tú vas a decir, el Señor está poniendo a orar por Carlos, me voy a poner a orar por Carlos. O de repente te dice, voy a llamar a Leti, la voy a saludar a ver cómo está, a ver si tiene una necesidad. O de repente tú sabes de que alguien de aquí estaba enfermo o no estaba bien y tú dices, ay, estoy aquí preparando algo bien rico, no sé, unas enchiladas, no sé, lo que estás preparando lo rico y dices, ¿sabes qué? Se lo voy a llevar y voy a compartir. Eso es una compasión, estás viendo la necesidad de los demás. Dice ahí de que ellos compartían, hasta vendían sus mismas propiedades para ver la necesidad de los demás. El Espíritu Santo es lo que hace, trae unidad en unos con nosotros, trae esa compasión, no solamente aquí, pero también a los de afuera. Te da esa compasión que cuando tú ves a alguien y tú dices, ¿conocerá del Señor? Realmente sabe de que Dios lo ama y tú vas y hablas por esa persona. Así que eso hace el Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo te quita todo temor de tu vida. Hechos 4:31 dice, después de haber orado, tembló el lugar que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. El Espíritu Santo te quita todo temor, te quita todo este miedo o lo que tú puedas tener, te lo quita y te da una autoridad, te da un poder, te da ese denuedo para decir, ¿sabes qué? Yo voy a cumplir con el propósito que Dios tiene para mí. Yo voy a ser obediente a su palabra y voy a ir y compartir con otros. Y se te quita el temor y ahí andas hablando en el camión, en tu trabajo, donde sea, y tú dices así como, ¿de dónde me salió tanto? ¿Cómo le pude hablar? Porque es el Espíritu Santo hablando a través de tu vida. Entonces, el Espíritu Santo quiere venir sobre cada uno de nosotros. Y yo te dije, lo único que tienes que hacer es aceptar esa invitación y creer de que Él puede obrar en ti. Y cuando tú dejas que el Espíritu Santo obre en ti, vas a tener autoridad, vas a tener poder, vas a poder tener esa unidad, esa compasión por los demás, vas a tener un denuedo para poder ir y predicar, para poder ir y compartir con otros lo que el Señor hace, porque eso es lo que empieza a hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a transformar y sé que entonces va a reflejarse en nosotros el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Mira, en Gálatas 5:22 al 23 dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Todas esas cosas comienzan a ser reflejadas en tu vida. Comienzas a tener amor, a tener gozo, a tener paciencia, a tener dominio propio, porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida.